Gloria a Dios, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, en cualquier lugar del mundo. Te saluda el pastor Roque Celorio, Ministerio Iglesia, Pescadores del Reino. Amén. Estamos ubicados aquí en Cali, Colombia, mis hermanos, donde continuamente estamos enviando palabra de Dios a muchas naciones de la tierra, gracias a los hermanos que me ven por las diferentes redes sociales, por el Face, por YouTube, gracias a esos administradores de WhatsApp, los grupos que también de una u otra manera reciben las prédicas del pastor Roque Celorio. Mis hermanos, para los que van a recibir palabra del Señor en esta hora, hoy Dios nos quiere hablar sobre un mensaje donde prácticamente Dios galardona, donde prácticamente Dios se acuerda de sus siervos, de los profetas, de los que le sirven, de los que le han servido y de los que le están sirviendo aún en su presencia, mis hermanos. Hoy el mensaje titula, para los que de pronto toman apuntes, recordando e imitando a los héroes de la fe cristiana. Es el mensaje. ¿Cómo se llama el mensaje? Recordando e imitando a los héroes de la fe cristiana. Es necesario que recordemos lo que esos héroes de la fe cristiana hicieron por la obra de Dios. Es necesario que hoy recordemos lo que esos héroes de la fe cristiana hicieron por la iglesia, por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, lo que hicieron por la iglesia de Jesucristo y lo que yo sé que están haciendo para la gloria de nuestro amado Dios. Ahora, mis queridos hermanos, son muchos los personajes que a diario surgen en nuestra sociedad y en el mundo gracias a sus hazañas en favor de otros, a los que se destacan por sus logros realizados y su ayuda generosa para con los demás. Se les reconoce como héroes. Y es eso lo que precisamente Dios nos quiere enseñar hoy, mis hermanos, a que nosotros podamos reconocer el valor de los héroes de verdad e imitar y seguir su buen ejemplo. Ejemplo, héroes se le llama hoy en día a aquellos ucranianos que defienden su país contra la invasión rusa. Aquí en Colombia se les llama héroes a aquellos soldados y policías de las reservas en su tiempo que dieron su vida por la patria y que ahora les toca que ver cómo sus compañeros en servicio son humillados por un gobierno dictador, desafortunadamente, un gobierno que humilla, desafortunadamente lo digo, mi hermano, Cristo Jesús, a las fuerzas militares y de policía, y eso no debe ser así. Amén. Ahora, ¿qué es un héroe? Un héroe es, según el diccionario enciclopédico, mis hermanos, una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si ha requerido de mucho valor y de sacrificio. Eso es un héroe según el diccionario. Ahora veamos qué nos enseña la Biblia, la bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre, sobre los verdaderos héroes que permanecen registrados en la historia bíblica, gracias a sus sacrificios, gracias a sus hazañas realizadas por la salvación del pueblo de Dios. Amén. Vamos a lo que enseña la palabra del Señor. Les invito a mis hermanos, ahí donde están, a leer el libro, a buscar el libro de Hebreos, al pueblo judío, a los hebreos, capítulo 11, y me acompañen a leer desde el versículo 32 en adelante, pero como siempre hago, no sin antes darle gloria a Dios y entregarle este tiempo precioso en la mano del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por convocarnos, Señor, a esta reunión. Gracias, Padre, por permitirnos estar en pie en este lugar, en este púlpito, para exaltarte, darte gloria, darte honra y honor. Señor, te pido por todas las personas que están atrás de este video, de este audio, que seas tú, Señor, concediendo las peticiones de sus corazones. Te pido, Señor, que seas tú atrayéndolos, Señor, a tu palabra, para que conozcan la verdad que les hace libre. Saludos, Señor, a todos esos miles de personas que están en YouTube, a los hermanos del Face, a los hermanos de las diferentes redes sociales, del WhatsApp, de los grupos. Bendícelos, Señor, y guárdalos. En el nombre de Jesús es mi oración. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a recibir la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Estamos ahí? Díganme amén. Amén. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 11, mis hermanos, versículo 32. Vamos a leer hasta el verso 40.
En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe, diga por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada. Dice la palabra, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, dice la palabra, recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36 de Hebreos capítulo 11 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas, dice la palabra, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice la escritura, mis hermanos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. ¿Sí entendimos lo que leímos ahí, mis hermanos? Aquí en este discurso, el apóstol Pablo está elogiando a los héroes de la fe, héroes como Abraham, como Isaac, héroes como Moisés, y mucho más como David, como todos, hasta Rahab, la ramera, y a muchos que mencionó este apóstol de Dios, haciéndoles como un honor a lo que ellos habían hecho por el pueblo de Dios, y especialmente por la salvación de sus compatriotas. Mis hermanos, este versículo 39, leamos el verso 39, y todos esto dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice que no recibieron lo prometido. Tremendo eso, ¿no? Este versículo, mi hermano, suena al parecer como si todos estos héroes de la fe hubieran prácticamente trabajado en vano, hubieran prácticamente perdido su tiempo, porque eso es lo que muchos pueden entender o interpretar. De nada les sirvió creer, a muchos los mataron, dice la Biblia, los aserraron, a otros los persiguieron, se tenían que meter en cuevas, en cavernas, como cavernícolas. Y dice la palabra del Señor, que estos hombres perseveraron, tuvieron fe, y esa fe fue la que les salvó su alma, mis hermanos. Y hoy en día, yo supongo que están reinando con Cristo Jesús, porque por eso aparecen como los héroes de la fe en la Biblia, mis hermanos. Ahora, escúchenme en eso que les voy a decir, mis hermanos. Como les decía en un principio, al parecer esto suena como si todos estos héroes de la fe cristiana hubieran trabajado en vano, pero no fue así, ya que todos para mantenerse firmes tuvieron que ejercitar su fe cada día de sus vidas, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercitar la fe, así como el deportista se ejercita. El apóstol Pablo quizás admiraba a muchos deportistas en aquel tiempo, quizás a esos griegos de pronto que se esforzaban, que corrían el atletismo, que participar en carreras, y él de ahí le surge la idea de escribir esta epístola a los hebreos, donde habla de sacrificarse, pero sacrificarse en este caso por la fe, donde habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 12, vamos un momentico a Hebreos 12, pasemos la página, estamos en Hebreos 11, y vamos a ver Hebreos capítulo 12, y ahí Dios nos va a enseñar sobre algunos ejercicios espirituales, escúcheme bien, iglesia, que nos mantendrán siempre firmes en Dios hasta la segunda venida de Cristo. Es necesario estar firmes, permanecer firmes en Dios hasta la segunda venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, mis hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4, vamos a la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora escuchen bien, dice la palabra, aparece un título en Hebreos capítulo 12 en su Biblia, y dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién tenemos que colocar los ojos? En Jesús.
¿En quién tenemos que colocar nuestra mirada nosotros? En Jesús. La Biblia dice que es el autor y consumador de la fe. En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Dice el versículo 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, dice la palabra, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido, dice Dios, aún no habéis resistido. Para los que de pronto dicen que ya pasaron todas las pruebas, aún no habéis resistido, dice la palabra, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la palabra de Dios. Amén. Dios al que ama lo disciplina. Así que si tú, mi hermano, que estás ahí, no estás sintiendo la disciplina de Dios, quizás es porque has endurecido tu corazón, porque dice la palabra que Dios al que ama disciplina como su padre a su hijo. El padre al hijo que ama lo disciplina, dice, y desde temprano lo corrige para que no se pierda, para que no vivamos en esta sociedad como muchos, desafortunadamente, que por falta de inculcarle principios morales a los hijos, los padres llevan las consecuencias de que le matan el hijo, de que cae preso, de que cae en una banda, desafortunadamente una banda delincuencial de la ciudad, y allí ellos dicen, ¿quién podrá defenderme? Aunque desafortunadamente no me meto en política, pero pues este gobierno que tenemos aquí en Colombia es muy permisivo hasta con la violencia de esta gente, esos jóvenes, y a muchos hasta los indultan y les pagan un salario, imagínense, aparentemente para que no sigan haciendo lo malo y sigan delinquiendo. Pero bueno, esos ya son otros terrenos en los cuales es mejor no meterse, mis hermanos, y dejarle todo a Dios. Amén. Hay 5 ejercicios espirituales, iglesia, que nos mantendrán siempre firmes en Dios hasta la segunda venida de Cristo, si los ponemos en práctica. Claro está, mis hermanos, si no somos oidores olvidadizos de la palabra del Señor, porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos volvemos oidores olvidadizos, nos olvidamos de la palabra. Amén. O de pronto tomamos mal la amonestación, pero como dice la palabra, Dios al que ama disciplina, porque el Señor al que ama disciplina. O sea que si tú no te dejas disciplinar, no es porque Dios no te ame, es porque has endurecido tu corazón a la palabra del Señor. Y la Biblia dice, añade, y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la palabra, y dice, si soportáis la disciplina de Dios, Él los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, dice el Señor, de la cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Escúchenme bien. Dios no quiere hijos bastardos. Dios quiere hijos temerosos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere personas fieles a su palabra, a su llamado, que no se aparten de los caminos, sino que estén metidos con Dios. Por eso Dios hoy te va a enseñar, mis hermanos, sobre estos 5 ejercicios espirituales que es necesario que pongamos en práctica, que nos van a mantener siempre firmes en Dios hasta la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Primer ejercicio, toma notas, y si eres de los que de pronto tomas apuntes de las prédicas, de la enseñanza que damos aquí, que el Espíritu de Dios ministra a sus hijos. La primera, digamos, el ejercicio espiritual, debes recordar, primer ejercicio espiritual, que nos mantendrán siempre firmes en Dios. Primero, número 1, debes recordar e imitar siempre a los predecesores de la fe, o sea, a los verdaderos héroes de la fe. Amén. Aquí no te voy a hablar más de los héroes de la patria, no, Señor. Aquí no te voy a hablar de los héroes de pronto, de soldados de alguna región del mundo, no, Señor. Aquí te voy a hablar de esos héroes espirituales, de esos hombres de Dios esforzados, valientes, que lucharon, que dieron su vida, entregaron su vida en rescate por muchos, como lo hizo nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El primer ejercicio que debemos practicar, mis hermanos, es
recordar e imitar siempre a esos predecesores de la fe. Ahora, me dirá usted, pastor, ¿por qué tengo que recordar siempre? ¿Por qué los tengo que imitar? Pues obviamente, el Señor dice, no menosprecie las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Imitemos lo bueno, mi hermano. Imitemos lo bueno de estos héroes, lo que ellos hicieron bien, porque obviamente algunos le fallaron a Dios, pero fueron perseverantes, dice la palabra, acabaron su carrera, y por eso dice la Biblia, obtuvieron el galardón de parte de Dios, aunque no en esta tierra, sino en la presencia del Señor. Amén. Ahora escúchenme bien, debemos recordar e imitar siempre a esos héroes, a esos predecesores de la fe. Dice el versículo 1, Hebreos 12, ahí está el fundamento bíblico. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, dice la palabra, tan grande nube de testigos. Dice la Biblia que es una nube de testigos. Yo diría, mis hermanos, que son miles o millones de testigos espirituales que nos observan sin que muchos nosotros percibamos eso. ¿Por qué muchos desafortunadamente le fallamos a Dios? Porque creemos que nadie nos ve. ¿Por qué muchos le fallan a Dios y hasta se apartan de su camino? Porque creen que nadie les ve lo que ellos hacen. Y se apartan y endurecen hasta el corazón. Pero si usted como creyente, si usted como cristiano que me ve y me escucha a través de este mensaje, si usted percibiera, tuviera discernimiento para ver prácticamente la nube de testigos, dice una nube de testigos, hermanos, espirituales, ángeles y todos estos predecesores de la fe, dice la Biblia que nos observan a nosotros. ¿Qué hacemos a diario? ¿A dónde nos movemos? ¿A dónde nos metemos? ¿A qué antro de pronto nos metemos? ¿A qué antro frecuentamos? A ver, ¿a qué amistades nosotros consultamos? A ver, ¿dónde nos metemos a chismosear? A hablar mal del vecino, a hablar mal de los demás, del prójimo. A ver, todo eso dice la Biblia que hay una nube de testigos. Vuelvo y lo repito, versículo 1 de Hebreos 12. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro, en el alrededor nuestro están, no lo vemos. Los ángeles son seres invisibles, espirituales, invisibles, no los podemos ver con estos ojos físicos, pero están ahí presentes, están ahí en medio de nosotros. Por eso el Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, porque están allí y nosotros no nos damos cuenta. Uy, mira, me salvé la muerte, me salvé ese accidente. Los ángeles tuvieron algo que ver, te preservaron la vida, te guardaron. Quizás tú ibas a ser el accidentado y Dios te guardó, te quitó de ahí, te desvió quizás del camino. Pero muchas veces no entendemos eso. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos el mundo espiritual. No percibimos el mundo en nuestro alrededor, los ángeles que nos rodean. Dice la Biblia que es una grande nube de testigos, mis hermanos. Como le decía, son millones de testigos espirituales que nos observan muchas veces y nosotros darnos cuenta, mis hermanos. Debemos correr la vida cristiana como si ellos nos vieran. Escúchenme bien. ¿Cómo vamos a correr la vida cristiana? Como si ellos nos observaran. Ahí es donde viene el temor de Dios. Ahí, como dice la palabra en Hebreos 4, que nuestro amado Señor Jesucristo en los días de su carne, dice la Biblia, Él temía fallarle a Dios. Y con gran clamor y lágrimas, dice la palabra, fue oído a causa de su temor reverente. Él no quería fallarle a Dios, no quería en los días de su carne, dice la palabra. Y fue oído a causa de su clamor. Y Dios lo libró, Dios lo guardó, mis hermanos. Ese es el temor que nosotros también debemos tener, mis hermanos. Algunos deportistas, por ejemplo, cuando saben que, por ejemplo, están en un estadio, en una competición y saben que lo están observando, ¿qué hacen ellos? Ellos corren, se preparan mejor. Ellos corren compitiendo como si fueran a ganar la competencia, la carrera, claro está. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque ellos pueden ver los que le están rodeando. Nosotros como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, quizás no observamos con estos ojos físicos quién nos está observando, quién nos está rodeando. Pero la Biblia dice que hay una nube de testigos, amén. Y lo corrobora la palabra. Si usted va conmigo en Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, iglesia, versículo 19. El mismo Dios del creador del cielo dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. ¿A quién llama Dios? A los cielos y a la tierra. ¿Son los testigos de quién? Diga, de Dios. Ahora, ¿por qué no otro testigo? ¿Por qué no otro testigo? ¿Ah? ¿Por qué no los testigos de Jehová, como dicen por ahí? ¿Por qué ellos no son los escogidos?
aunque ellos creen que son los escogidos. Dice el Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios añade, dice: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Amén. Aquí vemos que Dios llama a dos testigos: a los cielos y a la tierra. Yo pregunto, ¿qué habita los cielos? Los ángeles, los seres espirituales, la creación de Dios, seres invisibles. Esa es la grande nube de testigos que habla Pablo, que está alrededor nuestro, y muchas veces no percibimos, y muchas veces nos falta discernimiento espiritual para entender lo que ellos están haciendo por nosotros, mis hermanos. No entendemos eso. Y dice la Biblia que a los cielos y a la tierra llamo por testigos. A la tierra, ¿por qué? Porque tenemos que dar un mejor testimonio, porque nuestro testimonio también habla. Y cuando nuestro testimonio es agradable delante de Dios, dice la palabra, entonces la misma gente va a decir: esa persona sí es un hijo de Dios, esa persona sí es eso, esta persona van a dar un buen testimonio. Y por eso Dios coloca los cielos y la tierra por testigos, porque son su creación, y dice la Biblia que Dios no puede mentir. Y cuando juró, dice la Biblia, delante de Abraham, no jurando por otro mismo que hizo Dios, dice la palabra que juró por él mismo. Amén. Ahora escúchenme bien. Dios llama a los cielos y a la tierra como testigos de que Él está ofreciendo lo mejor a la raza humana para que se vuelvan a Él antes que venga el hambre, la destrucción y la muerte a este país y a esta tierra, mi hermano. Porque ciertamente va a venir hambre, ciertamente va a venir destrucción, ciertamente va a venir muerte, mis hermanos, y la gente no entiende eso. Ahora, ¿será necesario que venga eso para que la gente aterrice y se dé cuenta que hay un Dios en los cielos, que le está clamando, que le está diciendo: busquen mi rostro y vivirán, busquen mi salvación y vivirán? Pero no, muchos se endurecen en el corazón. Segundo ejercicio espiritual que nos mantendrá siempre firmes en Dios hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, recordando, diga, recordando e imitando a los predecesores de la fe, o sea, a los héroes de la fe cristiana. ¿Amén? Segundo, debes remover los obstáculos de tu fe. ¿Qué debemos hacer? Remover los obstáculos de la fe. Así como las mujeres usan de pronto removedor para quizás quitarse el esmalte, las uñas, aquí el Señor nos manda ¿a qué? A remover los obstáculos que nos impían avanzar en fe. Versículo 1, B, del versículo de Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, 1, la parte B, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Por eso digo, el segundo punto es remover los obstáculos de la fe, el peso del pecado que nos asedia. Cuesta mucho decirlo, iglesia, pero si tu obstáculo para avanzar en la vida cristiana es algo o es alguien, usted mismo deberá quitarlo de en medio de usted si quiere agradar a Dios antes que a los hombres. Ejemplo, una atadura, un pecado oculto. Es necesario que con valentía, mis hermanos, nos despojemos de él, si buscamos el favor de Dios, claro está. Amén. Ahora escúchenme bien esto que le voy a decir. La Biblia dice que el pecado nos asedia. ¿Qué hace el pecado? Nos asedia. Y me tomé el deber, obviamente, como estudioso de la palabra del Señor y de los libros, me tomé la necesidad de buscar el diccionario. ¿Qué significa asediar? La palabra asediar. Asediar significa, según el diccionario, mis hermanos, cercar o acosar a alguien. Cercar o acosar a alguien. Así es el pecado. El pecado nos cerca. Amén. Por medio de la tentación, de las trampas del diablo. Cercar o acosar a alguien para conseguir su rendición. Eso hace el pecado. Nos acosa para conseguir que nos rindamos ante Él y no ante Dios. Es por eso que mucha gente que está en pecado hoy en día, mi hermano, no se quiere acercar a Dios. Quizás tú que me escuchas, que me estás viendo por YouTube, por el Face, eres uno de ellos. Quizás dice: yo tengo como esa necesidad de ir a la iglesia, de buscar la presencia de Dios, pero algo en mí, mi carne no me deja. ¿Por qué?
Porque el pecado ha tomado ventaja. Porque el pecado endurece el corazón. Y muchas veces lo que hacemos es justificarnos delante de Dios y delante de los hombres. No es que no tengo tiempo, mentiras, el tiempo sí lo hay. El problema es que no buscamos a Dios como Él merece, mi hermano. Debemos hacer como Jesús le dijo a Marta, cuando Lázaro había muerto, estaba en la tumba, que lleva más de 4 días muerto, y le dijo, quita la piedra. Y Marta escuchó que Jesús dijo, quita la piedra. Hoy Dios te dice a ti que me ves y me escuchas, quite la piedra. ¿Usted sabe cuál es la piedra? ¿Qué hace usted con una piedra cuando se le mete a su zapato? No sé si le ha pasado, pero es incómodo porque la piedra no te deja caminar, no te deja avanzar. A mí cuando se me mete una piedra en mis botas, en mi zapato, me la tengo que quitar inmediatamente porque no puedo caminar. Me está ahí punzando, me está chuzando, me está haciendo daño esa piedra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diga, quitar la piedra. Diga conmigo, quitar la piedra. Hay que quitar la piedra, mis hermanos, porque el pecado nos asedia, según lo que vimos en este pasaje. Tercer ejercicio espiritual, son 5 y finalizo, que nos mantendrá siempre firmes en Dios hasta la segunda venida de Cristo. Número 3, debes correr con paciencia la carrera de la fe. ¿Qué debemos hacer? Correr con paciencia. No dejar de correr, sino correr con paciencia. El Señor dice en su palabra que Él vino a sanar a muchos paralíticos. ¿Y cuáles eran los paralíticos? Los que no podían andar. Pero aquí no hay paralíticos, aquí hay personas que corren, sino que han dejado de correr. Hay cristianos que corrían antes la buena carrera de la fe y han dejado de correr. Ya no están corriendo, ya están caminando solamente, y muchos están siendo paralizados. Y Dios quiere quitar esa parálisis de tu vida. Amén. Debes correr con paciencia la carrera de la fe. Versículo 1 de Hebreos capítulo 12, la parte final, o sea, la parte C. Y dice el apóstol Pablo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera, amén, donde solo los vencedores llegan a la meta. Pero el Señor te dice, debes correrla. ¿Sabes con qué? Con algo fundamental de la fe. ¿Y sabes qué es? Diga, la paciencia. Con paciencia hay que correr esa carrera. Hebreos capítulo 10, vamos un momentico ahí mismo en el libro de Hebreos, no nos vamos a salir de ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice el apóstol Pablo, hoy te dice a ti Dios por medio de esta palabra, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No hay que perder, ¿qué, mis hermanos? La confianza. ¿Pero la confianza en quién? ¿En los hombres? ¿La confianza en quién? ¿En la religión? Hay gente que pierde la confianza en los hombres y en la religión y se apartan de los caminos de Dios. Nunca su fe estuvo puesta sobre Dios, sino sobre los hombres. Nunca su fe estuvo puesta en Jesús, como dice el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra confianza debemos ponerla en Jesús. No perdáis, te dice Dios, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria. Vuelve y dice, ¿qué nos es necesario? Diga, la paciencia. Porque nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no la mía, ni la de los hombres, ni la del pastor, obtengáis la promesa. Versículo 37 de Hebreos 10 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea que si tú, mi hermano en Cristo, que me ves o me escuchas a través de este audio, si tú eres de los que retroceden, como el cangrejo, como cristiano cangrejo, para atrás y para atrás, no vas a agradar el alma de Dios. Y Dios no quiere que tú seas un cristiano cangrejo, no, Señor, que tú seas un cristiano que avance, no que retroceda, no que eche reversa, para atrás hasta cuando sales de la iglesia. Cuando tenemos fervor por las cosas de Dios, llegamos a la iglesia, hemos sido tocados por el Espíritu Santo y llegamos y nos sentamos en las primeras filas, en las primeras sillas de la congregación, hasta en las reservadas, ahí nos sentamos. No, yo aquí voy a decir la palabra. Pero a medida que el pecado desafortunadamente entra en nuestras vidas y el enemigo con engaño nos atrapa, nos seduce, empezamos a echar para atrás. ¿No han visto? Y ya esas personas que primero estaban en las primeras filas de la iglesia, adelante donde está el pastor predicando, ya no están ahí, ya la ve uno afuera, casi afuera de la puerta. ¿Sabe por qué? Porque ya han retrocedido. En vez de avanzar, retroceden.
Y Dios no quiere que nosotros seamos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso Pablo al final de su carrera dice la palabra en 2 Timoteo 4:7. Él dice al final de su carrera cristiana, él pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno que todo cristiano convertido en Cristo Jesús pudiera al final de sus días, pudiera yo como pastor decir, al final de mis días, ese es mi anhelo, decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. He peleado la buena batalla de la fe. Esto nos demuestra, mis hermanos, que la fe hay que guardarla. ¿Qué hay que hacer con la fe? Guardarla, atesorarla. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, que es de las semillas más pequeñas sobre la faz de la tierra, podrían decirle a este monte o a esta montaña: quítate, échate en medio del mar, y lo haría. ¿Sabe por qué? Porque la fe hay que guardarla. ¿Qué hay que guardar? Diga, la fe. Amén. Esto nos demuestra que la fe hay que guardarla hasta el día del fin del mundo, o hasta el final de nuestra existencia en esta tierra. Ya para ir en recta final, cuarto ejercicio, son 5, que nos mantendrá siempre firmes en Dios. Número 1, ¿cuál es el primero? Recuerde e imite a los predecesores de la fe cristiana. Número 2, remueva los obstáculos de la fe, o sea, quita esa piedra de su zapato, quita ese obstáculo que le está impidiendo avanzar en la vida cristiana, y usted sabe cuál es ese obstáculo. Una atadura quizás, una tentación quizás, una trampa del enemigo quizás, una desobediencia quizás. Quita ese obstáculo de la fe, mi hermano. Y tercero, corra con paciencia la carrera de la fe. Por eso habla de unos ejercicios espirituales que Dios quiere que nosotros hagamos. En cuarto lugar, cuarto ejercicio que debemos practicar. Número 4, recupere su enfoque de fe en el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar el enfoque de fe. ¿Pero fe en quién? Fe en el Señor Jesucristo. Muchos han perdido la fe en el Señor Jesucristo. Muchos de labios lo honran, pero su corazón está lejos de Él. Recupere su enfoque de fe. Versículo 2 de Hebreos 12 dice: el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, los dolores de la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué es el oprobio? El descrédito. Él menospreció eso, no importa que lo humillaran, Él despreció eso. Y dice la Biblia que se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del trono de Dios. Y de ahí se va a levantar muy pronto, dice la Biblia, y vendrá por su pueblo, mis hermanos. Ahora, recupere su enfoque en el Señor Jesús. Muchos hoy en día han perdido el enfoque de Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, y por eso vemos a mucho pueblo de Dios en tinieblas y amando más este mundo en vez de amar a su Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dice la palabra en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, iglesia, versículos 24 y 25. Ahí está en su Biblia. Romanos 8, 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos. ¿En qué fuimos salvos? En esperanza. ¿Y en cuál esperanza? En la que Cristo Jesús iba a venir por nosotros. Pero la esperanza que se ve, esto va para los idólatras, con todo el respeto. Esto va para los que les gusta postrarse ante una imagen religiosa y adorarla como si fuera su Dios. Dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ejemplo: si yo tengo ahí al santo, a la imagen de devoción, a la Santísima Virgen, ahí el yeso en mi casa, y me estoy continuamente persinando y orándole a ese yeso, que tiene ojos y no ven, manos y no palpan, boca y no habla, oídos y no oyen, pies y no andan, y estoy continuamente orándole a ese yeso, ¿qué va a pasar? ¿Para qué espero entonces la segunda venida de Cristo? Ahora, si tengo una imagen del milagroso de Cristo ahí, como idólatra o religioso que soy, ¿para qué espero la segunda venida de Cristo? Si ya lo tengo ahí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque en esperanza fuimos salvos.
Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Lo que se ve no es ¿qué? Esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? O sea, ¿para qué espero la segunda venida de Cristo si soy un religioso, idólatra? ¿Para qué espero la segunda venida si ya tengo el altar en mi casa y tengo los ídolos en mi casa? O voy a las iglesias donde están los ídolos esculpidos. ¿Para qué espero entonces la segunda venida de Cristo? Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Usted sí entiende eso? ¿Ustedes sí entienden eso, mis hermanos? Pero si esperamos lo que no vemos, dice la Biblia, con paciencia lo aguardamos. A Cristo no lo hemos visto, pero con paciencia ¿qué? Lo aguardamos, lo esperamos. Y todos estos héroes de la fe nunca vieron quizás a Cristo venir en su gloria, en su poder, pero ellos por fe dieron hasta sus vidas esperando ese momento en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Finalizamos entonces. Espero hacerme entender. Espero que muchas vendas de los ojos se quiten en esta hora. Quinto y último ejercicio espiritual para permanecer firmes en Dios. El quinto y último ejercicio es que considere al Señor y nunca se canse de hacer el bien, aunque le cueste la vida. ¿Cuál es el quinto ejercicio que tenemos que practicar? Considerar al Señor y nunca se canse de hacer el bien, aunque le cueste la vida. El versículo 3 de Hebreos 12, mire, todo tiene el fundamento bíblico. El versículo 3 de Hebreos 12 dice, considera, ¿sabe qué nos manda Dios? A considerar a Jesús, a lo que Él hizo. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué tenemos que hacer? Considerar al Señor. Considerar el sacrificio que Él hizo por usted y por mí, mis hermanos, para que no nos perdiéramos. Amén. A Jesús le costó la vida el dar el rescate por muchos. Jesús, hermanos, debe ser la meta en nuestra carrera, ya que el Señor va siempre a nuestro lado a pesar de las dificultades por las cuales nosotros estemos pasando. Él dijo, nunca los abandonaré, yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Recuerde siempre, mis hermanos, que un héroe es aquel que muestra con valor y virtud lo que los demás pueden seguir y sacrifica su integridad para demostrar que si él puede, escuchen esto, lograr algo, los demás también podrán lograrlo. Amén. En conclusión, todo lo que usted y yo hagamos en esta vida como servidores de Dios no nos alcanzará para pagar tan grande sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario. La última cita bíblica, Lucas capítulo 10 versículo 17, con esto finalizamos. Lucas 17:10, Lucas capítulo 17 versículo 10, ahí está en su Biblia, en esta parábola que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, lo hicimos. ¿Cómo tenemos que nosotros considerarnos delante de Dios al final de nuestras vidas, de nuestra carrera espiritual, de nuestro ministerio? ¿Cómo debemos nosotros considerarnos? Como siervos inútiles. Que lo que teníamos que hacer por los demás, que lo que teníamos que hacer por el reino de Dios, lo hicimos. Eso significa hacer las cosas sin esperar nada a cambio, porque el galardonador es Dios. Dios es el que nos da el galardón. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, esperando que esta palabra haya sido de fe, de aliento, de reflexión, para otros de reprensión en su corazón. Compártela, mi hermano, con otros. Comparte este audio, comparte este video, y que la gloria de Dios nos acompañe. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Te damos gracias, amado Señor y Salvador Jesucristo, por tu palabra, por lo que hoy, Señor, nos enseñaste a imitar a esos verdaderos héroes de la fe cristiana, como fueron tus discípulos, como fueron, Señor, todos los que te sirvieron, que están registrados en la Biblia, como héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Señor, gracias, porque esa nube de testigos que están allí son los que nos observan lo que hacemos bien o lo que hacemos mal, y tus ángeles son los que nos corrigen también. Gracias, Señor, te bendecimos. Que no se aparte, Señor, de nosotros, de nuestro ministerio Pescadores del Reino, la presencia angelical enviada por ti, Señor, para gloria tuya, Dios. Que no se aparte la unción del Espíritu Santo que nos has dado en esta iglesia, para que otros reciban la sana doctrina, la sana enseñanza. Señor, oramos
por nuestra necesidad, por nuestro caminar. Ayúdanos a ser pacientes, a tener siempre fe, a no apartarnos a izquierda ni a derecha en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Finalizamos con esta última alabanza para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a decirle al Señor: hemos venido ante ti para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Vamos a decirle: hemos venido a tributarte, Señor, a darte la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a decirle juntos a Dios. Eso es lo mejor para nosotros. Déjate guiar ahí donde estás. Vamos a cantar. Vamos a decirle a Dios: venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte, Señor, toda la gloria, toda la gloria, mi Dios, mi Dios. Vamos juntos a decirle a Dios: mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Así es, esa nube de testigos estamos rodeados. Es lo mejor. Gloria a Dios. Vamos a decirlo una vez más, una vez más. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. toda la Gloria es para ti, Señor, de lo que hagamos, en gratitud a lo que has hecho con nuestras vidas. Vamos a decirle: mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado, sí, Señor, de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Vamos a decirle: vamos a decirle, mejor es tu presencia que la vida. vamos a decirle a Dios: es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es. vamos a decirlo, vamos a decirlo, vamos a decirle a Dios: Tu presencia es lo mejor. una vez más, una vez más, Tu presencia digamos a Dios: es lo mejor. ¿cuántos creen que la presencia de Dios es lo mejor? Amamos tu presencia, Señor. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Es el Pastor Roque de Cali, Colombia. Bendiciones para todos. Somos la iglesia Pescadores del Reino en Aguas de Vida Eterna. Bendiciones para todos mis hermanos.